Buenas amigos de Despierta Cuba, estamos hoy en New Jersey, en la casa de un distinguido invitado, más bien somos nosotros los invitados a su casa en el programa de Eso es hoy. verdad. Sí. Para este programa especial sobre la vida de Martí tenemos aquí el honor y el privilegio de estar con Vicente Echerry, que es un reconocido intelectual de la comunidad cubana y de otras comunidades también. Mm. Vicente es escritor, columnista de opinión y traductor. Y bueno, es también un martiólogo. ¿Está bien dicho un martiólogo? No sé si eso estaría correcto, pero por lo menos un amante de la obra de Martí, un admirador de Martí. Yo diría que con eso es suficiente. No, Ok. Bueno, Vicente es una de las personas más reconocidas acá en el exilio con respecto a los estudios de la vida de Martí. Ha dado conferencias incluso sobre el tema y hoy vamos a hablar con él sobre la vida de Martí, especialmente en Nueva York y sobre sus ideas, sobre su filosofía y también sobre las ideas que no tenía. A ver si podemos aclarar cuál era realmente la filosofía de Martí y cuáles eran sus ideales para con Cuba. Vicente, por favor. gracias, Sandro. Y hace un tiempo, hace 2 años, yo creo más o menos, cuando se cumplieron los 20 años, los 120 años de la muerte de Martí en Dos Ríos, yo escribí un artículo para 14 y medio en que comparaba a Martí con el dios de la porcelana, esta fábula china tan hermosa de este emperador que quiere una calidad en la porcelana que el ceramista no le consigue, hasta que el ceramista decide lanzarse al horno para darle alma a la porcelana y consigue una porcelana extraordinaria. Se funde con ella para siempre. Yo diría que en el caso de Martí, que culmina esta pasión de él por Cuba, culmina en el sacrificio de Dos Ríos, es una inmolación semejante. Y eso hace que Martí se fusione con Cuba y con lo cubano de una manera que ya lo hace inseparable de nuestro destino, para bien y para mal, porque decir Martí de alguna manera pesa sobre todos nosotros como una losa. Yo diría, en este sentido, en lo negativo, a lo largo de la República, para no hablar de este periodo oscuro que nos ha tocado vivir por casi 60 años, los gobiernos siempre los comparaban con el ideario de Martí. Y claro, frente al ideario de Martí, estos gobiernos todos resultaban mediocres, resultaban, digamos, muy por debajo de estos estándares. Entonces, el tener ese rasero tan alto que era la obra de Martí, la reflexión de Martí sobre Cuba y sobre los cubanos, siempre nos oponía a la clase política en una gran desventaja. Al mismo tiempo, esto, dicho también en la parte positiva, constituía un reto. Eso sigue siendo verdad hoy. Es muy curioso y yo pienso que, que es un punto en el que vale la pena reflexionar. Es muy curioso que em, enemigos y amigos, ¿no? Es decir, en las dos orillas de esta disputa ideológica en que hemos estado por casi 6 décadas, nos proclamemos seguidores de las ideas de Martí. Que un hombre tenga tal arraigo en que personas de ideologías tan diferentes no puedan renunciar a él y se sigan llamando sus discípulos, implica, digamos, una gran alteza y al mismo tiempo el reconocimiento de lo que decía antes, de que lo cubano no es separable de Martí. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Sí?
Bueno, hasta cierto punto Martí se ha convertido en una especie de mesías cubano o una especie de ícono en la historia de Cuba, pero quisiera que usted nos hablara de el Martí persona, del Martí jovial, que mucha gente lo pone en un pedestal sin darse cuenta que era una persona de carne y hueso como cualquiera de nosotros y que tenía una vida muy rica y un sentido del humor muy especial y que eso no se toca debido a que se ha puesto, se ha hecho de él un ícono. ¿Nos podría hablar un poco de eso? Bueno, yo creo que más que lo que yo pueda decirte, yo les recomiendo a los que me están escuchando, me están viendo, que se busquen el libro El Martí que yo conocí, de Blanche Zachary de Baral, publicado la primera edición en Cuba en los años 40 y reeditado después en un par de ocasiones, una de ellas aquí en Nueva York. La, el librito, un librito sin pretensiones, trae una serie de viñetas en que retrata como, digamos, en la voz de esta muchacha que lo conoció en Nueva York, cómo era la vida de Martí y de la comunidad cubana del exilio en ese momento en Nueva York. Hay que decir que Nueva York es una forja decisiva en el pensamiento de Martí. Es decir, no, yo diría que de todos los próceres americanos, de todo el continente y digamos del ámbito de la hispanidad, ninguno se ha visto tan expuesto a la mecánica y a la dinámica de la democracia norteamericana como José Martí, y que no fue inmune para nada a esa vida. Es decir, llega a Nueva York en enero del año 1880 con solo 26 años. Por supuesto, ya trae una formación, no vamos a decir que llega en mantillas. Ya Martí tiene una vida profesional, ya ha escrito algo, ya se ha visto incluso involucrado en, la, en el separatismo, pero es ciertamente muy joven, un joven muy dotado, es verdad, porque apenas unos días después de llegar pronuncia lo que será posiblemente el más largo de sus discursos, que es el del Steak Hall. Este es un lugar que está aquí en la calle 14. Por supuesto, hay un supermercado donde estaba el Steak Hall. Yo en un tiempo solía frecuentar más ese barrio y nunca podía olvidarme del aforismo con que comienza ese extraordinario discurso, que es: el deber debe cumplirse sencilla y naturalmente. Y es sorprendente cómo esta comunidad que está en ese momento enfrascada ya en el previsible fracaso de la guerra chiquita, encuentra en la voz de este joven que llega eh, exiliado a Nueva York, un animador. Ahora, al mismo tiempo, Martí recoge una tradición que los cubanos del exilio tienen desde generaciones. Hay que pensar que el exilio cubano se estrena con Heredia y con el padre Varela muy al principio del siglo, en la segunda o en la tercera década del siglo XIX. Y estamos hablando de que esto es 1880. Han pasado más de medio siglo. Entonces hay una tradición muy noble en el exilio cubano, de la cual Martí también se nutre. Es decir, Martí se acerca a lo cubano a través del filtro del exilio. Eso es una cosa muy importante, porque no hay que olvidar que, bueno, Martí tuvo la formación del Colegio de Mendive, que es lo que define su cubanía raigal y fundamental, porque él parte
de un, de un hogar español. El padre era un policía, para no decir un sicario del régimen. Y sin embargo, a pesar de ese contexto, un padre que lo quiere convertir en un bodeguero, un padre que tiene, no sé, para él otros destinos. Este jovencito se identifica con, con la figura paterna de Mendive, que lo convierte realmente en una suerte de padre espiritual, que le infunde todas estas ideas, y con sus compañeros cubanos, con quienes comparte también esta visión, mm, vamos, de nación, que empieza de una manera muy rudimentaria a cuajar. Es el momento en que estalla la guerra del 68 y en fin. Pero este muchacho, que luego va a la cárcel, que luego va al exilio, que ya en el exilio denuncia al régimen colonial, que se compromete de por vida con la causa de la independencia, todavía le falta, yo diría, alguna suerte de información. Y esa información ha de adquirirla en este contexto, en una ciudad que se expande, en una ciudad, digamos, con todas las luces y todas las sombras y todos los contrastes que tiene una metrópoli en ascenso como era Nueva York en las décadas del 80 y del 90, que es cuando él vivía aquí. Yo creo que no le hace honor a Martí decir en unos versos bastante ripiosos, por cierto, dicen sabios en dolor y personajes profundos que el mayor mal de los mundos es vivir en Nueva York. Yo, yo realmente disiento de esa idea. Yo creo que es posible que la ciudad fuese hostil en alguna medida, que la ciudad, vamos, sea tenga unos inviernos bastante crudos, que la naturaleza despiadada del capitalismo del siglo XIX lo asomara a unas miserias que realmente fueran condenables. En eso no hay que disentir, pero al mismo tiempo yo pienso que es un punto donde convergen muchas corrientes intelectuales, políticas, y eso enriquece mucho la experiencia de Martí. Siempre se ha usado a Martí en Cuba como la base para el régimen que haya y se le atribuye casi todo. Y Martí era una persona que de hecho estaba bastante opuesto a los principios en los que se soporta el régimen de Cuba. ¿Cuál era la opinión de Martí a ese respecto? Que las ideas marxistas en ese tiempo estaban cobrando auge y creo que se pronunció incluso al respecto. ¿Nos podrías hablar de eso? Mira, yo recordaré siempre a, como una figura querida a Gonzalo de Quesada y Miranda, el hijo de Gonzalo y Quesada y Aróstegui, que, de quien tuve el privilegio de ser alumno en el último curso de Martí que él dictó en la Fragua Martiana. Y me acuerdo, dicho esto en su homenaje, he escrito sobre esto en algún momento hace años, que el primer día, esto fue en diciembre del año 75, éramos unos 40 alumnos aproximadamente. Recuerdo que Roberto Valero, este chico poeta matancero, que entonces era un jovencito, me acompañaba, es más, inducido por él fue que yo decidí tomar este curso y lo celebro hasta el día de hoy. Y como introito a aquel curso, Gonzalo de Quesada, en cuya casa estaba toda la papelería de Martí, y estuvo hasta el año siguiente que él murió, porque él muere en el 76. Es decir, él había sido el albacea, como lo había sido su padre, de
de todos los originales de Martí. Y dijo allí, como preámbulo a su curso, si quieren desorientarse y desinformarse sobre el pensamiento de Martí, lean lo que dice Granma y Bohemia. Yo creo que eso, y lo digo en su honor porque era, a pesar de que él era una persona muy respetada y era muy difícil que él fueran a hacerlo víctima de un desmán o algo por el estilo, pero era de todas maneras una opinión bastante valiente, bastante temeraria. Y luego durante el curso, recuerdo cuando él explicó las bases del Partido Revolucionario Cubano. Y entonces uno de los alumnos le dijo, doctor, entonces el Partido Revolucionario Cubano es semejante al Partido Bolchevique de Lenin. Yo pensé que el viejo iba a sufrir un infarto allí, se iba a morir, porque enrojeció de la ira y nos dijo a todos, y lo recuerdo perfectamente sus palabras, dijo, ¿ustedes saben cómo se llama el régimen en que un solo hombre o una cúpula mandan y todos los demás obedecen? Nadie dijo nada. Dice, pues se llama totalitarismo. Apúntenlo ahí en sus cuadernos. Y es una ideología que está en las antípodas del pensamiento de José Martí. No, José Martí era un hombre profundamente liberal. Profundamente liberal, yo creo que si un pensamiento lo animaba, quizás era el de Rousseau, que había influido mucho, aunque era un personaje del siglo XVIII, había influido mucho a la gente del siglo XIX, seguía teniendo vigencia en el siglo XIX. Decía, por ejemplo, Oreste Ferrara, que cuando él era un jovencito en la Universidad de Nápoles, las dos figuras que acaparaban la discusión política eran Marx y Rousseau. Es decir, Rousseau como una encarnación, quizás, había otros pensadores, pero del pensamiento liberal, que yo creo que alcanza en el siglo XIX una altura que luego no ha tenido, por lo menos en casi toda la primera parte del siglo XX, no ha tenido los mismos representantes. El siglo XX fue el siglo que vio, después del colapso que trajo la Primera Guerra Mundial, vio el surgimiento de un fenómeno tan atroz como ha sido el totalitarismo, ya sea en su vertiente fascista, nazi, etcétera, o en su vertiente comunista. Es decir, eso es un fenómeno moderno. Y yo diría que es, claro, tiene una repercusión decimonónica porque hereda del siglo XIX y la soberbia intelectual. Es decir, el hombre en el siglo XIX creyó que porque había hecho unos cuantos inventos y descubrimientos, llámese luz eléctrica, teléfono, motor de combustión interna, etcétera, tenía dominada la naturaleza. Y que entonces la política o la vida social debía ser un reflejo de ese dominio. De ahí la frase tan ridícula de Lenin de que el comunismo era la electrificación y los soviets. Después de eso, digamos, un cubano se tiraría una trompetilla, ¿no? Porque eso es una frase totalmente cursi. Pero la realidad es que detrás de eso hay un pensamiento del siglo XIX, un pensamiento más contemporáneo, digamos, a partir de Freud, a partir de Einstein, a partir de Heisenberg, por ejemplo, para citar distintas disciplinas, pondría de nuevo la duda en el centro de la reflexión.
Y entonces no podríamos ser tan dogmáticos, ni tan enfáticos, ni estar tan seguros. Martí, yo pienso que si algo nos lega es su pasión por lo autóctono. Es decir, cuando habla del socialismo y dice, por ejemplo, cita esos dos peligros del socialismo, ¿cuáles son? Bueno, las lecturas confusas y extranjerizas. Es decir, ha dicho muchas otras veces que el remedio sea natural. Nos lo dice en nuestra América. Y la otra cosa es que denuncia el otro peligro del socialismo es los que andan buscando eh, Pararse sobre hombros. exacto, hombros sobre los cuales alzarse. O sea que se manifiestan como frenéticos defensores de los desamparados para buscar hombros sobre los cuales alzarse. Esos son los dos peligros, las lecturas y los demagogos. Y yo creo que nosotros, en la experiencia reciente de Cuba, hemos tenido sobrada prueba de eso. Ahora, identificar a Martí con este proyecto siniestro es realmente es alevoso. Sí, sí, no, y es una cosa totalmente indignante, ¿no? Porque yo creo que hay otra cosa, por ejemplo, eh, la palabra revolución, que yo creo que ha tenido una siniestra em, relevancia en la historia política cubana, no solo durante el periodo castrista, sino incluso en los 25 años que le anteceden, a partir del año 33, por ejemplo. Sin embargo, Martí, que es un revolucionario que quiere, que promueve una cosa que fue tan drástica como fue la última guerra de independencia, sin embargo, en su ideario, la palabra revolución está, pero digamos, bastante poco representada. Sin embargo, está mucho más representada la palabra república. Es decir, siempre está pensando en el orden a instituir. Y ese orden es el orden de la república, la que ha de ser con todos y para el bien de todos. Entonces, la revolución para Martí no era una entidad metahistórica, no era esta diosa sangrienta que devora todas las cosas y en cuyo altar tenemos que hacer estos sacrificios. No, era un simple método, en este caso, para conseguir la independencia nacional. Pero a partir de ahí, lo que se espera es la edificación de un orden democrático que está encarnado en la república. Y yo creo que es una palabra que debe ser muy dulce para todos y desgraciadamente ha sido muy denostada para llamarla pseudo república, para llamarla no sé cuántas otras cosas. Yo creo con sus luces y sus sombras porque desgraciadamente en la república nosotros heredamos una serie de taras coloniales que, que no se superaron ni siquiera en la era quizás por demasiado breve en la etapa de la intervención americana, que fue realmente bastante benéfica y positiva para, para nosotros. Yo he insistido muchas veces y me pueden llamar anexionista, injerencista y todos esos que no lo soy para nada, no sé, siempre vengo de una vieja familia independentista, los Echeverry somos pioneros de la independencia de Cuba, con anterioridad a Carlos Manuel de Céspedes, y de ese abolengo yo me siento muy orgulloso, y no quisiera que Cuba perteneciera a ningún país del mundo, quisiera que siempre fuera una nación. Pero tengo que reconocer que después de la devastación de la guerra de independencia, que dejó cerca de 300.000 muertos, con un país donde se había destruido la riqueza de un extremo a otro, minado por enfermedades y depauperado por la corrupción,
el gobierno interventor saneó lo más que pudo, nos trajo educación, nos creó infraestructuras, nos creó un modelo de Estado que copiaba mucho el de aquí, y después, con todas las limitaciones que quieran hablarnos y con todo lo que pueda haber significado de humillante la enmienda Pla, solamente esa cláusula en nuestra Constitución y una isleta de arena allá en Guantánamo fueron las dos cosas que limitaban un poco o el precio que pagamos por todos estos beneficios con que entramos en el Salón de las Naciones del brazo de un general americano. Y gracias a eso fuimos mejores que las Nicaraguas y que las Guatemalas y que las Honduras y que otras republiquetas de por ahí. Esa es la realidad. Es decir, si no, hubiéramos sido un país mucho más atrasado. Volviendo a Martí, yo podría decirte, eh, en Nueva York hay bueno, edificios como tales, inmuebles, casi no quedan. Sí es cierto de que la casa del doctor Ramón Luis Miranda en la calle 46 fue la última vivienda de José Martí, las últimas semanas que vivió en enero del año 95 en Nueva York. Entonces se conserva, que es actualmente, aunque un poco desfigurada por el tiempo, pero sigue siendo un inmueble del siglo XIX, pues esa sería una de los pocos edificios que quedarían, digamos, relacionados con Martí. Y el hotel de Madame Grifou, que se conserva bastante bien en la calle 9. Las otras cosas han sido demolidas y realmente hay que hacer como un ejercicio de imaginación. Pero aún así, a mí me parece que vale la pena siempre tener presente todas las cosas que Martí hizo y las cosas en torno a las cuales, eh, vamos, su labor dejó una huella en la ciudad, sobre todo dentro de nuestra comunidad. Eh, y al mismo tiempo lo que el medio ambiente de esta ciudad hizo por él y ayudó a la formación definitiva de su carácter y de su ideario. Podríamos decir que el edificio más importante donde vivió Martí todavía está en los planos y que está por construir. Está en la imaginación Ah, de Cuba. Y se podrá hacer algún día, ¿verdad? no, es una lástima que, bueno, tú dices su ideario. Bueno, a mí me parece, pienso, pienso en una figura tan relevante como Jesús y encuentro con todas las distancias, siempre encuentro una semejanza con Martí. Y decía Hermann Hesse, el novelista alemán, en el Demián, cuando definía a Jesús, decía con una frase que a mí me parece extraordinaria, decía, es la sombra gigantesca en que la humanidad se ve a sí misma proyectada sobre el muro de la eternidad. Es decir, fíjate qué imagen tan bonita, ¿no? Es decir, la sombra que la humanidad da sobre ese muro es Jesús. Es decir, una especie de retrato ideal. Y yo diría que Martí lo es para nosotros los cubanos, también es un retrato ideal. Es, por una parte, quizás el retrato de juventud, pero por otra también es lo que queríamos ser o querríamos ser y que no hemos sido nunca. Y en ese sentido, como aspiración, pues yo creo que sigue teniendo un valor. Y me parece que para el futuro, gracias a que unos y otros, en medio de esta
terrible ruptura que hemos vivido durante las últimas casi 6 décadas, que unos y otros sigamos invocando a Martí y reclamando a Martí como parte de nuestro legado, de nuestra herencia ideológica y cultural. Eso es un factor positivo para cualquier, para cualquier reconstrucción de mañana. Vicente, ¿nos puedes hablar un poco también del Martí de carne y hueso, del que hace chiste, del dicharachero, del jodedor? Bueno, remito al libro de Blanche, que yo creo que ningún testimonio, y lo que yo vaya a decir esta noche, pues no agregaría ni con la frescura, ni con la gracia con que ella lo escribió, la sencillez además. Lean ese libro porque ella insiste que Martín no era un hombre nada grave. Si nosotros a veces lo imaginamos como un señor siempre solemne, vestido de negro, que dice aforismos para la posteridad. Entonces, no era esa persona, era una persona muy agradable, de una risa contagiosa, un hombre con un gran sentido del humor, pero para nada grosero. Era una persona esencialmente fina. Entonces, pero ella cuenta, por ejemplo, de gente que una vez en casa de alguien se habían quedado escondidos, no sé si los criados, para oírlo hablar y, y se dieron cuenta de que era un interlocutor muy ameno, pero, pero nada solemne, ¿no? Por otra parte, también esa imagen vulgar que le empezó a inventar España de, del hombre mujeriego, del hombre bebedor, es totalmente falsa. Es decir, Martí era un hombre tierno y ciertamente puede haber ejercido una gran atracción en los demás y sobre todo en las mujeres que son tan susceptibles a la ternura. Pero de ahí a convertirlo en un Don Juan me parece que es una cosa caricaturesca que no se relaciona con la verdad. Fue un hombre profundamente apasionado y quizás con el sentido casi psiquiátrico, psicológico de la idea fija. Es decir, él tenía el síndrome de la idea fija que era Cuba. Hay digamos, estaba consciente de cuál era su vocación. Es decir, una vocación que yo creo que la determina todavía más joven, estando en Madrid. Esto lo cuenta Jorge Mañache en su biografía muy bien, cuando está enfermo, acaban de hacerle una operación, cuando le llevan el periódico en que cuentan el fusilamiento de los estudiantes de medicina. Eso fue para él una cosa muy traumática porque además no venía el nombre de los fusilados. Y Fermín Valdés Domínguez estaba en el grupo de estudiantes presos, que había sido, vamos, una especie de hermano para él. Entonces pide que lo dejen solo. Y en esa hora de angustia, él confiesa más tarde que en ese día juró luchar por la independencia de Cuba por el resto de su vida. Es su camino de Damasco, vamos a decir, es su punto de inflexión. Su caída del caballo. Sí. La realidad es que a esa obsesión, gracias a esa obsesión, España pierde sus posesiones del Caribe. Muchísimas gracias, Vicente. Como todos sabemos, bueno, es un honor
tenerte aquí en Despierta Cuba y esperemos que en algún futuro se vuelva a repetir esta visita Bueno, de todo nuestro público, que también, por cierto, es de Cuba. Muchas gracias. por nada, por nada.